huérfanos, tienen familiares de parte del papá y tienen familiares de parte de la madre. Y los familiares deciden que uno de los niños se vaya con los familiares del padre y otros con los familiares de la madre. Y pasado un tiempo, estos niños crecen, ¿verdad? Y no tienen una relación. Y entonces llega el momento que la hermandad que hay entre ellos se va diluyendo de tal manera que casi se olvidan por completo que son hermanos. Bueno, algo así ha pasado con lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el pueblo judío, el pueblo de Israel, con el pueblo cristiano. Sí. Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, le da un panorama de lo que es el plan general de Dios. Empieza, en realidad esta carta a los Efesios es un plan general de todo el plan de Dios para su pueblo salvo. Y entonces manda esta carta a Pablo y le explica primero en el capítulo 2 del 1 al 10 el plan de Dios de salvación, ¿verdad? Pero aquí en el versículo 11 al 22 le explica a la iglesia de Éfeso cómo es que ellos también pertenecen al mismo plan. Porque cuando Pablo escribe esta carta, recordemos, todavía no existe como tal el Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta de los efesios en cuanto al plan de Dios tendría que ser, bueno, ¿y cómo es que yo soy salvo siendo gentil si las promesas del Antiguo Testamento van todas dirigidas al pueblo judío? Dice, ¿cómo puedo yo estar seguro de esto? Y entonces Pablo, a través de la obra de Cristo y a través de esta carta, le muestra a los gentiles cómo es que son y pertenecen al plan de Dios para su reino. Si lo vamos comprendiendo, ¿verdad? Yo sé que algunos de los que empiezan a estudiar la Biblia por primera vez empiezan por el Viejo Testamento y entonces empiezan a decir, bueno, pues todas las promesas son para el pueblo judío, es para el pueblo de Israel, y entonces ¿yo dónde quedo? Bueno, esta carta a los Efesios nos va a diluir esa pregunta y nos la va a contestar, ¿verdad? Yo diría, este plan de Dios, yo le puse como título los dos pueblos. Ahora, esta doctrina, hermanos, es bíblica, no es invento mío. Es una doctrina que quizás otros pastores, otros predicadores le pongan otro nombre, pero es una doctrina cristiana y es una doctrina bíblica, los dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles. Para esto vamos a ponernos de pie. Primeramente, yo voy a leer, pongan mucha atención a lo que yo leo y me van a poner mucha atención, me van a seguir en la lectura con los ojos, pero yo voy a leer todo. Vean, Efesios 2, 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora síganme por favor en el versículo 16. Y mediante la cruz de Jesús reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Pablo aquí dice que todo esto que el pueblo de Israel, el pueblo judío y el pueblo gentil que ha creído en Cristo, fueron y van a ser juntados en un solo cuerpo, en una sola familia, en un solo pueblo, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Todo esto va a ser posible y es posible mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de juntar a los judíos con los cristianos para formar un solo pueblo para Dios. Vamos a orar, Padre, en esta tarde. Le rogamos y le pedimos que ponga en nuestra mente y en nuestro corazón ya estar junto con los judíos, Señor, en espíritu. Aunque ellos tarden todavía un poco, Padre, para reconocer como nación a su Salvador, a su Mesías, a su Cristo, Señor, al cual usted mandó para salvación de ellos y de nosotros. Padre, que no haya entre nosotros esa diferencia de considerarnos pueblo suyo, porque tanto ellos como nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Yo le pido y le ruego, Padre, que esto entre en nuestro corazón y que veamos a los judíos como pueblo hermano de nosotros para gloria y honra suya, todo en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Bien, entonces, Pablo empieza en el versículo 11 diciendo: por tanto, ya les expliqué la salvación y la condición en que ustedes estaban antes de llegar a Jesús. Y ya les expliqué también, dice Pablo, que la salvación es por fe y que después de la fe vienen las obras para mostrar al mundo que somos salvos, pero además para llevar el mensaje de salvación a los demás como buena obra de parte de Dios. Por tanto, dice, acordaos ustedes los gentiles, que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Fíjense bien. Dios le había dicho al pueblo de Israel que este pueblo iba a ser su gran tesoro. Este es el mundo. Aquí está el pueblo de Israel. Y Dios, ¿verdad? Allá en la tierra de Canaán, cuando llega el pueblo de Israel a Canaán, pone una separación espiritual entre el pueblo de Israel y los demás pueblos de ahí, de la zona de Canaán. Es una separación espiritual. Entonces,
les dice a los efesios Pablo, el mundo, todo el mundo estaba separado de Israel. Israel era solamente el pueblo de Dios. Para esto vamos a ir a Génesis primeramente, Génesis 12:3. Todo buen estudio, hermanos, casi siempre yo lo llevo o debe de llevarse a Génesis. Génesis 12. Génesis 12:3. Génesis 12:3. Dice, bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto lo dice Dios a Abraham, que van a ser benditas todas las ¿qué? Todas las familias de la tierra. Entonces esta doctrina tiene su base en Génesis. Ahora vamos a Génesis 17:10, por favor. Génesis 17:10. Dios, para establecer un pacto con Abraham, le dice lo siguiente: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Serán circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios hace pacto con el hombre no con Dios. Es Dios quien hace el pacto. Entonces dice Dios a Abraham, mira, toda tu descendencia va a tener que ser circuncidados los varones, como señal del pacto entre tú y yo. Bien, entonces la doctrina de los dos pueblos es bíblica. Bien, Dios, hermanos, le va a dar a los hombres, a los gentiles, también una circuncisión, pero esa circuncisión es espiritual, ¿verdad? Ya vemos allá en Romanos 2 que la circuncisión para los gentiles es espiritual y de ninguna manera física. Por eso dice Pablo aquí, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, el pueblo judío, en un entendimiento terrenal de lo que Dios mandaba ya en el Viejo Testamento, se sentía separado totalmente de los gentiles. Y unos siglos antes de llegar nuestro Señor Jesús al mundo, había dos tendencias de judaísmo. Una de las tendencias o escuelas del judaísmo decía que la salvación era solamente para los judíos, para los hebreos, para los israelitas. Y otra de las corrientes decía que era para todos. Que era para todos. Uno de los exponentes que vivió durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que fue contemporáneo de nuestro Señor Jesús, y que defendía la doctrina de los dos pueblos, es decir, del pueblo hebreo como salvados y también el pueblo gentil para salvos, es, vamos a ir a Hechos 5. Este hombre llamado Gamaliel, Hechos 5, 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Los apóstoles estaban siendo juzgados y entonces este hombre defendía la postura de los apóstoles, llamado este hombre Gamaliel. Este hombre fue maestro de Pablo. Pablo
tenía el conocimiento de esta doctrina, pero no entendía completamente su alcance hasta que nuestro Señor Jesucristo llegó a él. Y lo plasma Pablo aquí en esta carta a los Efesios. Y les dice, vean que dice, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. Ahora, cuando los judíos le decían a los demás pueblos incircuncisos, les estaban diciendo indeseables, sin señal del pacto. Sí lo vas a entender. Y lo hacían de una manera abrupta, de una manera despectiva. Dice en el versículo 12, en aquel tiempo ustedes los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora, ¿qué es alejados de la ciudadanía de Israel? Ciudadanía, hermanos, es una condición en la que está una persona y que le da derechos sociales y derechos jurídicos para poder intervenir en los asuntos de ese pueblo o de esa nación. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo dice, ustedes estaban alejados de esa posición, pero ahora en Cristo ustedes ya pueden intervenir en las cosas de la ciudadanía de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nuestra ciudadanía aquí la estamos construyendo, ¿verdad? Las cuestiones del reino de Dios la estamos construyendo en una manera quizás física, pero en realidad tiene alcances espirituales. Entonces dice, ustedes ahora ya pueden intervenir en las cosas de la ciudadanía de Israel. ¿Amén? Ya. Y estaban aparte, estaban ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, estaban fuera del pacto que Dios había tenido con el pueblo de Israel. Es decir, el pacto de salvación. No tenían derecho a eso. Y estaban sin la esperanza de eso. Y no solamente eso, sino que no tenían un Dios. Miren, hermanos, el mundo tiene muchos dioses. Y así lo enseñan los testigos. Hasta dicen que le ponen Dios y es increíble, hermanos. Voy a decir una cosa que quizás se oiga feo, pero es cierto. En la Biblia de los testigos, el diablo lo ponen con D grande. Y al Espíritu Santo lo ponen con E chica. En toda la Biblia sana, Dios se pone con D grande, no con D chica. Entonces vayan viendo eso. Ahora, en este asunto dice que nosotros andábamos cuando andábamos en el mundo, estábamos sin esperanza de salvación y también sin Dios. El hombre puede andar con un Dios que sea proveedor de muchas cosas materiales y hasta le dicen Diosito, ¿verdad? Pero Dios, por primera, no es un Dios chico, es un Dios grande, tan grande que el mundo dice que es el estrado de sus pies. Y también la Escritura dice que es tan grande que el mismo universo no le puede contener. Y andan con dioses llamados Juan, Pablo, Pedro, Jacobo, Raúl, Roberto, con tantos nombres, pero no es el Dios de la Biblia. El único Dios de la Biblia es el único Dios verdadero, el Dios de la salvación. Y todo ese conocimiento nos llega a nosotros a través de conocer a Cristo, porque Él hizo posible toda esa obra de Dios
y del conocimiento de Dios por parte del hombre a través del sacrificio en la cruz. Dice, pero ahora en Cristo ustedes, los que no tenían esperanza de salvación, los que no tenían nada que ver con la ciudadanía de Israel y que no tenían ninguna esperanza, ahora en Cristo Jesús son salvos. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El pueblo judío siempre estuvo a la sombra de la bondad y misericordia de Dios. Era el pueblo cercano a Dios. Pero ahora nosotros, dijimos desde el principio, la premisa es, ¿cómo es que somos ya pueblo de Dios, verdad? ¿Cómo es que yo, no siendo judío, no siendo de ninguna de las tribus de Israel, ahora yo soy salvo? ¿Y cómo puedo recibir las promesas de Dios? En Cristo Jesús. Bien. Era lejano, ¿verdad?, de todo el pueblo de Israel, pero ahora ya soy cercano. Bien, lo dice. Y todo por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice ahora en Cristo Jesús, la cruz del Señor, la sangre de Cristo, ahora borra. Ay, esta no borra. La sangre sí. Es que no tiene la sangre. Tiene la sangre. Regálame, bájame una franela mojada, ¿verdad? La sangre de Cristo borra, derriba esta pared espiritual entre el pueblo de Israel, el pueblo judío, y los gentiles. Y ahora ya nosotros estamos en otra condición muy diferente delante de Dios. Dice aquí, porque Él es nuestra paz. El pueblo de Israel, le dice el Señor, tú tienes que luchar contra todos los pueblos de Canaán. No tienes que hacer relación ni social ni económica de ninguna manera, aunque sabemos que lo hacían, ¿verdad? Aunque sabemos que lo hacían. Pero el mandato de Dios era que no tuvieran relación. Pero ahora dice en Cristo Jesús, ese mandato y esa separación espiritual que Dios le había puesto al pueblo de Israel, ahora queda derribada. Y todo en la cruz de Cristo. Amén. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Bien. Nuestro Señor Jesús, hermanos, aparte de que nos abre la posibilidad de ir al lugar santísimo por medio de el costado de su cuerpo, ahora no solamente en eso, sino en su carne, en el sacrificio de su carne, derriba las enemistades que Dios mismo había puesto entre el pueblo de Israel y el resto del mundo. Todo derribado. Se abolió eso. Ahora lo que se predicaba ya con Gamaliel y que tenía muchas consecuencias de lucha entre los gentiles y entre el pueblo de Israel, el pueblo judío, ahora ya no. Ahora ya no. Hoy en día los que se identifican mejor con los judíos son los cristianos. Un verdadero cristiano no se pelea con los judíos, no dice los judíos sacrificaron al Señor en la cruz, ya no lo vamos a creer, porque comprendemos que también ahí en la cruz y a un lado de la cruz
estábamos nosotros también injuriando al Señor y estábamos sacrificándole y le estábamos haciendo oprobio. No solamente los judíos, todos los hombres estábamos ahí. Bien. Y se quedan abolidas en la carne las enemistades por medio de la ley. Miren, hermanos, en el pueblo de Israel había un gran ensalzamiento acerca de esto, ¿verdad? Ellos decían, tenemos no solamente al Dios verdadero, sino tenemos también la ley perfecta de Dios, y eso nos hace separarnos del mundo y podemos ir a hacer negocio con ellos, pero hacer negocio, ¿verdad? Hacían negocio y desobedecían en muchas cosas a Dios, pero la verdad de las cosas es que ellos se sentían muy separados del mundo, en un mal entendimiento espiritual de la palabra, porque aún, hermanos, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, salen muchos hombres de otras naciones que estaban ahí como esclavos, y también muchos de los egipcios salieron de la esclavitud de ahí. Miren, vamos rápidamente a Éxodo 12, 38. Éxodo 12, 38. Estaba el pueblo de Israel ya preparando su salida de Egipto, y vean qué dice en el 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Dice, también con el pueblo de Israel salió de ahí mucha gente de toda clase. Es decir, había asirios que estaban en esclavitud, había de persas que estaban en esclavitud ahí en Egipto, había de toda clase de hombres esclavos ahí en Egipto, y salieron muchos de ahí, junto con los israelitas, y fueron también pueblo salvo. También pueblo salvo. Ahora, vamos a regresar a Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, lo que decíamos de la ley, miren, la ley de Dios, hermanos, es perfecta y habla contra el pecado. Entre los demás pueblos, principalmente en los tiempos del imperio romano y del imperio griego, el concepto de pecado no existía. No existía. Podía decir en sus leyes, ¿verdad?, que matar no era bueno, que era inconveniente y que tenía que ser castigado por las leyes, por el pueblo griego o por el pueblo romano, pero no había en ellos concepto de pecado, es decir, no creían que era un atentado contra la ley del Dios santo, bueno y justo. Solamente decían, no conviene y no es correcto y tenemos que castigarlo. Pero ahora nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que entender que todas las cosas que manda Dios en su ley tienen que cumplirse, que es un atentado y una falta de respeto a las leyes de Dios, todas, absolutamente todas, y que cuando alguien peca, lo primero que ofende es a Dios, no solamente a los hombres. No solamente a mi esposa o a mi esposo o a mi hermano o al vecino o a aquel que le robó algo. No. El primer afectado en cuanto a nuestro pecado es la soberanía, la santidad de Dios. Bien. 16. Y mediante la cruz, dice, esto pasó en la cruz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios
a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, mis hermanos, aunque el pueblo de Israel tenía la promesa y tenía la escritura de Dios, por causa del pecado, también era enemigo de Dios. Era el pueblo escogido de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Pero por causa del pecado, también había enemistad con Dios. Obviamente también los gentiles. Pero mediante la cruz del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todo esto pudo ser borrado y ahora reconciliar no solamente a los judíos, no solamente a los israelitas, no solamente a ellos, sino también a los gentiles. También a los gentiles. Y mediante eso, reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, cuando el pueblo, alguno de los del pueblo judío, llega a Jesús en este tiempo de gracia, no es contado como judío, es contado como iglesia. Entonces ellos también tienen, ¿verdad?, la promesa de ir al cielo. Sí. Ellos son contados como iglesia. En la iglesia ya no hay nacionalidades, ya no hay japoneses, ya no hay griegos, ya no hay italianos, ya no hay mexicanos, ya no hay brasileños, no hay alemanes, todos son con la ciudadanía del cielo. Un solo cuerpo en Cristo, una sola iglesia. Bien. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino Jesús y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes, los gentiles, que estaban lejos, y a los que estaban cerca. El mensaje de salvación no llegó solamente a los gentiles, no llegó solamente a los judíos, llegó al mundo entero, a gentiles y al pueblo de Israel, a todos. Vamos a Romanos 1, vamos a Romanos 1. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El griego, diríamos en ese momento de la historia, es el hombre universal, ¿verdad? Como hoy en día el inglés es, el idioma inglés es el idioma universal, en ese momento hablar del griego era hablar de todos los gentiles. Entonces, dice Pablo, el Evangelio es para gentiles, es para judíos, pero le llegó primero a los judíos. Bien. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, es decir, anunció el Evangelio de salvación a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de la cruz de Él, por medio de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ya sabían que era el pueblo escogido de Dios. Reconocieron que habían sido visitados por su pueblo, ¿verdad? Por el Dios, el pueblo salvador de ellos. Y entonces ellos entienden una cosa, hermanos, que ellos no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. El Espíritu Santo los seguía, ¿verdad? Se convertía en una nube de fuego por la noche y por la mañana
era la nube que los protegía del sol, ¿verdad? Y diríamos lo siguiente, en el Antiguo Testamento, aquí estaba el pueblo, y Dios estaba encima de ellos. Cuando llega nuestro Señor Jesús, Dios estaba en medio de ellos. ¿Sí? Dios iba con ellos, Dios estaba en ellos, pero después de la cruz del Señor, ahora Dios está en ellos, está en nosotros. Dios encima del pueblo, ahora Dios entre el pueblo, pero ahora Dios en nosotros. ¿Bien? Dice, por ello tenemos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tanto los judíos como los cristianos, como los gentiles, tenemos entrada a Dios por un solo espíritu al Padre. Solamente eso, ¿verdad? Vamos rápidamente a Hebreos. Hebreos, vamos, por favor. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, y mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, todo esto, hermanos, es obra del Espíritu Santo. En la obra de Dios, en la obra de salvación, también participa el Padre, participa el Hijo y participa el Espíritu Santo. Bien. Y por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Dice, ya no son extranjeros. Miren, hermanos, extranjeros vienen de extraños. Nosotros no éramos conocidos por Dios y nosotros tampoco conocíamos de Dios. Es por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que ahora Él nos reconoce y hay paz. Nos hace o nos quita la enemistad que teníamos como extraños con ellos. Miren, vamos a Colosenses. Colosenses, por favor. Colosenses 1, 20. Y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también que erais que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de sacrificio, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Todo esto en la cruz, Bien. Y no solamente eso, sino que ahora, dice, eran extraños y extranjeros, ¿verdad? Ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, santo quiere decir apartado, ¿verdad? Apartado para uso exclusivo de Dios, y ahora dicen, ya no eres extraño para los santos, ahora eres parte de los santos, y no solamente eso, sino que eres miembro
de la familia de Dios. No hago nada. Amén. Amén. Ay, cualquier cosa. Ser de la familia de Dios es cualquier cosita. Me la gané. Qué bárbaros, hermanos. Bueno, bien, ok. Hermanos, ser de la familia de Dios es tener derecho a todas las misericordias, a toda la riqueza de la gracia de Dios. Todo, todo, todo. Y vemos, a veces el cristiano no entiende esto, porque no hay madurez, porque no hay estudio, porque no hay profundidad en las cosas que leen ni en las cosas que aprenden. Porque a veces los que estamos muy mal, pero muy mal diría yo, somos los predicadores y los pastores. Yo casi siempre predico contra ellos. Si la iglesia no avanza, si la iglesia está mal, si la iglesia no aprende, si la iglesia es muy carnal, es porque los pastores somos así. Porque los predicadores estamos así. Y estamos y andamos haciendo cosas, ¿verdad? Cosas materiales, cosas de marketing, cosas de crecimiento, pero solamente en números de congregantes y no de santidad ni de edificación espiritual. Nada de eso. Decimos, es que ellos que aprendan. Hermanos, no voy a venir la próxima semana porque me voy de vacaciones, me voy a ir a Cancún, yo también tengo derecho a descansar y ahí se las dejo. Hermano Enrique, vámonos, también usted y yo, y vámonos, y ahí dejamos a los hermanos que alguno, para que vaya aprendiendo. Y hermanos, así está el mundo, así está la iglesia. Así está la iglesia, lamentablemente. Porque no hay profundidad ni compromiso con la iglesia. Conozco pastores que por seguir, y miren hermanos, esto tiene que ir, tiene que oírse, porque lo tenemos que decir. Voy a desviar un poquito del tema y vamos a ir rápidamente a Lucas 14. Lucas 14, ya me entró el calorcito. Ya. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No. Aborrecer no siempre quiere decir odiar. A veces quiere decir hacer a un lado. Y este es el contexto, hacer a un lado. A veces tu esposa te estorba. A veces tu madre te estorba. A veces tus hermanos te estorban. A veces tus hijos te estorban. Y a veces tú mismo te estorbas. Los hijos hay que confiarlos al Señor. Si soy pastor y llamado a predicar el evangelio, primero está la iglesia, Los hijos que Dios los cuide, más si ya están grandes, más si ya tienen más de 18 años. Pero no, los hermanos, los pastores, y miren hermano, lamentablemente, hay un pastor, no voy a decir su nombre, y creo que es muy espiritual, pero le oí un pequeño o grande error, que el ministerio más grande que tenía era su familia. No, para un pastor, yo creo perfectamente y grandemente que primero que su familia, primero que nada está la iglesia. Esta vida, hermanos, es corta. Si bien nos va, duraremos 80, 85 años. Y es pasajera y esta va a acabar. La importante es la espiritual.
Y si me equivoco y algunos de mis hermanos piensan lo contrario, amén. Pero yo en lo particular creo que primero, que mi propia vida está la iglesia. Pero hay ellos. Y lamentablemente así está la iglesia. Si el pastor cree que sus vacaciones son más importantes que la iglesia, pues yo también hago lo mismo. Si yo creo que mi familia está antes que la iglesia, yo también hago lo mismo. Si yo creo que mi trabajo está antes y veo que para el pastor su trabajo es más antes que la iglesia, pues para mí también la iglesia va a ser, ¿verdad?, un segundo lugar que mi trabajo. Está así la iglesia, hermanos. Pero esa es cuestión y problema de los pastores. Bien, vamos a regresar. Así, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Una iglesia, hermanos, tiene que ser apostólica, sí. ¿Por qué? Pero no estoy hablando de los apóstoles de ahora, no. Y tengo amigos que predican la doctrina de los apóstoles de los tiempos modernos. No. Los apóstoles, los 12 apóstoles, los 11 junto con Pablo, que fue el 12º, ¿verdad?, después de Judas, ellos no se equivocaban en doctrina. El Espíritu Santo los llenaba. La llenura del Espíritu Santo no es que entre más Espíritu Santo en ellos, sino la llenura del Espíritu Santo es la posesión o la sumisión del hombre bajo el poder totalmente del Espíritu Santo. Y a la hora de escribir y a la hora de enseñar, los apóstoles escribían bajo el influjo total del Espíritu Santo. De modo que en doctrina no se podían equivocar. Ni Pablo le reclama a Pedro que en cuanto a doctrina, ni tampoco a Juan, ni Juan le reclama a Pedro ni a Pablo. En cuanto a doctrina no había error. En cuanto a actitud sí. En cuanto a actitud se podían equivocar, ¿verdad? Pablo le reclama ya en Gálatas a Pedro su actitud, no le reclama en cuanto a doctrina, aunque también Pablo se equivoca, ¿verdad? Más adelante él mismo reconoce que se equivoca en cuanto a la actitud que tuvo con Marcos y la actitud que tuvo con Bernabé. Pero en cuanto a doctrina no había error. Ahora, los apóstoles de hoy en día estarán totalmente transmitiendo la voluntad del Espíritu Santo. Pregunta. Yo creo que no. Empezando por eso. Pero bueno. Entonces dice que tenemos que ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, Pablo, el Señor, en este momento que está escribiendo esta carta, él no sabía que esta carta iba a formar parte del Nuevo Testamento. No sabía. Pero el Espíritu Santo ya le había dictado que escribiera esto porque la iglesia tiene que ser llevada por todo lo que viene en el Antiguo Testamento y por todo lo que viene en el Nuevo Testamento, escrito en algunas partes por los apóstoles y otros
como Marcos, ¿verdad? Que no era apóstol, pero que estaba inspirado por el Espíritu Santo, como Lucas, que tampoco es apóstol, pero que es un hombre inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces dice, la edificación de la iglesia tiene que ser llevada por Viejo Testamento y por Nuevo Testamento. Bien, pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Dice, no hay otro fundamento. Nada que la iglesia es levantada por Pedro ni por Pablo. Nada de eso. La doctrina, los que no han oído, ¿verdad? Los que no han entendido todavía la doctrina de quién es Pedro, los invito a que lo vean ahí en nuestro canal de YouTube. Ahí está quién es Pedro. Y la explicación de por qué el Señor aparentemente le dice que la iglesia va a ser edificada. Ahí está la explicación, muy fácil, y todos somos Pedro. Todos somos Pedro. Bien, dice, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, es decir, toda la construcción espiritual de la iglesia, o toda la iglesia, está, ¿verdad?, edificada y bien coordinada, y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, en Cristo vamos a levantar una iglesia espiritual, no terrenal, no con edificaciones ostentosas, aunque no importa, ¿verdad? Hay iglesias santas que son grandes. Yo vengo de una iglesia muy grande y yo creo que esa iglesia es santa, pero no porque esté muy grande ni porque sea muy chica. Una iglesia es necesariamente de Dios o no necesariamente no es de Dios. Es otra cuestión que tiene que ver a través de lo espiritual, para que a través de las doctrinas que se practiquen se vea, ¿verdad? Y sobre todo, la actitud y los frutos del Espíritu Santo sumados de todos los hermanos, se diga, esa iglesia verdaderamente es de Cristo. Esa congregación verdaderamente es de Dios. Bien. Y este edificio va a ser, estando bien coordinado por la voluntad y por el poder del Espíritu Santo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, dice también ustedes los gentiles, también sois juntamente edificados por el pueblo, junto con el pueblo de Dios, para morada de Dios en el Espíritu. Todo eso por causa o como resultado del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú eres guatemalteco, si tú eres oaxaqueño, si tú eres jalisciense, si eres regiomontano, si eres brasileño, si eres alemán, si eres gringo, si eres canadiense, si eres inglés, si eres de cualquier lado del mundo, tú tienes abierta la puerta para ser del pueblo de Dios y junto con el pueblo judío ser una familia dentro de la familia de Dios. Vamos a ponernos de pie. Sí, Padre, en esta tarde en que por medio del estudio podemos ver, Señor, claramente que no importa, Señor, que sea del pueblo más pequeño o más insignificante del mundo, que no importa que sea de la nación más pecadora, ni más grande, ni más poderosa, ni más débil del mundo, Señor, lo que me pueda impedir llegar a Cristo, sino es, Señor, la falta de fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo que verdaderamente condena al hombre. Es la falta de fe en la cruz y el sacrificio de Él, en la cual el hombre o es salvo o es
un hombre perdido. Padre, yo le ruego y le pido esta tarde que ponga en todo aquel que escuche esta predicación, esta enseñanza, Señor, que no se menoscabe, ni se sienta menos, ni se sienta más, sino que ponga la fe en la cruz de Jesucristo, aquella cruz en la cual todos los hombres podemos ser salvos por medio de la fe en Él. Le rogamos y le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo trabajando sobre los corazones de aquellos que escuchan esto, y que sea su Espíritu Santo redarguyendo sus corazones para que vayan a la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para ser pueblo de Dios. Le rogamos todo esto en el precioso nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Amén.